Hola, muy buenos días a todos, a todas. El día de hoy, en estas charlas que hemos programado para el mes de junio, enfocadas al Día Mundial del Medio Ambiente, pues hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y esta es una conmemoración ambiental que no es de festejo, muchas veces no es para nada de festejo, sino al contrario, es un momento para estar reflexionando. El lema de este año para esta conmemoración es la restauración de los ecosistemas y la urgencia, así en letras mayúsculas y en negritas, de hacer las paces con la naturaleza. Nosotros somos parte de este espacio y muchas veces somos los que más provocamos afectaciones a este espacio. Entonces, el análisis que provoca esta conmemoración del Día del Medio Ambiente para este año es que podamos estar reflexionando en cuál es nuestra actitud en estos aspectos, cómo vamos a darles cauce, cómo vamos a quitarnos todas estas cosas que estamos haciendo en función de no nada positivas al medio ambiente. Y para eso hemos invitado a nuestro amigo, el biólogo Jaime Alberto Torres Guerrero, que es muy conocido en la bahía entre Nayarit y Jalisco. Es un biólogo que no solamente es un profesionista muy preocupado de todos estos aspectos, sino que también es un ciudadano que ejerce su derecho, su libre derecho de opinar y de exigir y de estar ahí en la lucha, que es lo que todos queremos en esta formación de ciudadanía. Jaime es egresado de la licenciatura en Biología del Instituto Tecnológico del Mar, que está ubicado en la Cruz de Guanacaxtle, en la Bahía de Banderas, en Nayarit. Y bueno, durante 20 años ha cursado especializaciones de gestión, derecho ambiental, auditoría ambiental, impacto, vulnerabilidad urbana, con enfoques a desastres naturales, porque él vive en costa, manejo y legislación ambiental de los humedales, sistemas de información geográfica, manejo de fauna silvestre. Desde hace ya más de 11 años cuenta con su consultoría ambiental personal, que eso también le permite tener esas asesorías para públicos privados también, empresas y demás desarrolladores. En estos 20 años de capacitación que él ha tenido, los últimos 9 se ha enfocado a ser el director. O sea, estos 20 años ha trabajado en el Estero El Salado, que es Puerto Vallarta, Jalisco, pero en los últimos 9 años se ha desempeñado como director de este espacio, de este gran e importante humedal. Y actualmente también es el presidente del Colegio de Profesionistas Ambientales del Estado de Nayarit, es responsable técnico de unidades de manejo ambiental, es asesor para desarrollos turísticos y habitacionales en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas, es perito ambiental del Poder Judicial del Estado de Nayarit, y la parte ciudadana que lo deja también con mucha garantía de que sabemos que va a estar haciendo las cosas bien, es que es asesor y consejero del Instituto Municipal de Desarrollo Urbano en Bahía de Banderas y en el municipio en el Consejo Municipal de Puerto Vallarta. Estas dos ya es una zona conurbada para quien no conoce esta región o no está cerca de este espacio. Lo que le pasa a Nayarit le pasa a Jalisco en esta unión de problemáticas. Es muy interesante que Jaime tiene todo ese contexto muy amplio de lo que sucede en un lado y en otro. Y pues bueno, el día de hoy, como ustedes acaban de escuchar, con toda esta especialización que tiene Jaime, pues nos va a hablar de cuál es la importancia de los humedales en México, si hay que restaurarlos o conservarlos, como provocándonos esta pregunta y esta reflexión de qué es lo que debemos hacer. Es las dos cosas, pero ¿qué es en lo que debemos enfocarnos? Entonces, el día de hoy, por favor, los que están en nuestra plataforma de Zoom, las personas que se nos están uniendo en Facebook, dejen sus comentarios, sus dudas, sus preguntas para Jaime. En el momento que termine su charla, vamos a abrir este espacio para preguntas y respuestas, y lo que queremos es reflexionar, queremos estarnos planteando qué tenemos que hacer, cómo lo tenemos que hacer, qué es la mejor manera, y aún así salir esta mañana con nuestra cabeza removida de cosas y muy proactivos. Entonces, bienvenido, Jaime. Nos da mucho gusto que formes parte de estas conversaciones. Ya habíamos estado platicando de la importancia de tenerte aquí y hoy es el día justo, el día crucial para todo esto, porque tú nos vas a venir a sacudir esta cabecita. Entonces, bienvenido y aquí estamos contigo.
Gracias, muchas gracias. Ya me preocupé con toda esta presentación, dije, wow, voy a hablar de un tema, sí es realmente complicado porque involucra mucho a la sociedad, a nosotros como personas, individuos y también a nuestros gobernantes. Entonces, al final de cuentas vamos a tener, exigimos o no exigimos, nos quedamos callados o qué hacemos, ¿no? Entonces, es parte de lo que al final concluye esta plática. Y pues bueno, creo que muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Y vamos a hablar un poquito de estos temas. Vamos a hablar en general y vamos a ir yendo un poco a lo particular para poder entender todo este concepto de restauración. Porque muchas veces es muy fácil para nosotros o para la autoridad decir, hay que restaurar, pero no entendemos la complejidad de todo este tema. Entonces vamos a tratar de darnos a entender un poquito de esta información. Voy a compartir la pantalla, si me permites. A ver. Creo que ¿sí se puede ver? Sí, ya se ve completa, Jaime. Perfecto. Entonces, mi nombre ya lo dijiste, soy biólogo, Jaime Alberto Torres Guerrero, todo el mundo me dice Jaime, algunos me dicen biólogo, pero me gusta más que me digan Jaime. Vamos a hablar de los humedales de México y la pregunta va a ser ¿restaurarlos o conservarlos? Sin duda los humedales de México pues es una gran infinidad de ecosistemas y cada uno de ellos es especial. Entonces, esta plática, gracias por la invitación, es conmemorando el Día Mundial del Medio Ambiente del 2021 y el tema de restauración de los ecosistemas. El anfitrión es sin duda en Pakistán y nosotros vamos a trabajar en estas plataformas para poder llegar a todas las personas que nos puedan ver por el internet y desde sus casas, ¿no? Pues bueno, repito, los humedales de México, restaurarlos o conservarlos. Y como todo biólogo, siempre hablamos dependiendo de la especie, pero siempre hablamos de que México es un país megadiverso, un país que está ampliamente representado por diferentes ecosistemas y sin duda cada uno de ellos por muchas especies. Entonces, a mí me encanta esta imagen para México. Siempre creo que en todas mis presentaciones la pongo porque no tengo cómo señalar, pero bueno, la parte central que va desde Puerto Vallarta hasta Veracruz, hay una línea azul más fuerte que atraviesa y que divide a la parte de México en dos grandes regiones. Podríamos llamarle la región fría y la región caliente. La región fría es la parte norte y la sur es la región caliente y estos dos grandes ecosistemas son divididos por el eje neovolcánico transversal y todas las costas tanto del Golfo como del Pacífico, pues son planicies costeras que también presentan montañas, pero cada una de ellas tiene humedales. Algunas, las del norte, son humedales más extensos, sin embargo, los humedales del sur también son muy importantes porque además de extensos también en altitud son diferentes, son muy altos, 3, 4 veces más altos que los del norte. ¿Por qué? Porque tienen mayor temperatura y gran aportes de agua dulce. Cada sitio es completamente diferente y pues bueno, todo eso se debe a los perfiles, al suelo, a las alturas, a las depresiones. Todo eso nos va a dar diferentes microambientes y en cada sitio de estos, ya sea en un sitio que le dé sombra, en un sitio que le dé sol todo el día, en un sitio elevado o bajo, todo esto va a generar condiciones específicas de humedad y a la vez va a permitir que se establezcan vegetación o cierto tipo de vegetación y a la vez fauna asociada. Cada este tipo de sitios o de condiciones va a permitir que tengamos diferentes microambientes. Por eso México, al tener grandes planicies, al tener grandes montañas, al tener grandes depresiones, es un país megadiverso porque tiene muchos tipos de ecosistemas y sin duda los humedales son parte de ellos. Y vamos a hablar de tres palabras o 3 puntos principales, que es humedal, restaurar y conservar, para no perdernos tanto, porque de repente me da mucho por hablar y me salgo del tema y como a los 20 minutos regreso. Entonces vamos a enfocarnos en estas 3 palabras, que es humedal, restaurar y conservar. Pero pues, ¿qué es un humedal? Un humedal seguramente todas las personas de México conocemos o hemos visto en nuestra vida algún humedal. Un humedal es un área que permanece
inundadas, temporal o de manera permanente. Estos son humedales, perdón, son sitios muy productivos porque tienen una gran cantidad de vida, tanto vegetal como animal, en ese sitio. Y pueden ser permanentes o temporales, como ya lo dijimos. Algunos de ellos son las lagunas. Si vamos a Guadalajara, si vamos a Michoacán, si vamos a las partes altas del país, vamos a ver unas grandes extensiones de agua, que son lagunas, que son estas microcuencas que no tienen salidas al mar, pero ahí se queda esa agua y son humedales muy importantes. Y tenemos humedales, algunos de ellos pueden ser temporales porque únicamente se forman durante las lluvias, pero tenemos otras que son permanentes. Y en las costas, la mayoría de las manglares, de las lagunas, de los esteros, son permanentes. Y ahí realmente se da y se inicia una gran cadena de vida que pues llega al mar y al final termina en nuestras casas, termina en nuestros platos y termina dándonos salud y energía a cada uno de nosotros. Entonces, nosotros como seres humanos dependemos directamente de los humedales, de todos estos ecosistemas, porque ahí se genera una gran cantidad de alimento y además servicios ecosistémicos que los vamos a ver más adelante. Algunos de los humedales que tenemos en México son pantanos, son rías. Estas rías son las bocas de los ríos donde donde descarga el agua en el mar. Marismas, ciénegas, lagunas, manglares, esteros o estuarios. Algunas personas el manglar lo confunde con estero, pero prácticamente son conceptos. Es un manglar, es un ecosistema de manglar que tiene principalmente vegetación dominante, el mangle. Y sin duda, ya un estuario involucra un concepto más que tiene otros organismos. Ahora, ¿qué es restaurar? Bueno, ya hablamos de lo que es un humedal, un cuerpo de agua permanente o temporal. Y restaurarlo, pues restaurarlo es prácticamente meter la mano del hombre para algo que ya fue dañado por un fenómeno natural o dañado por la misma acción del hombre. Restaurar significa favorecer la recuperación de aquellos sistemas que han sido degradados o destruidos. Este es solamente un ejemplo de un pequeño escurrimiento o una ciénega en donde se metió maquinaria para poderlo restaurar. En la ciudad de Tepic, hace 2 años, creo hace 2 años o un poco más, se restauró parte del ecosistema del río, creo que es el Mololoa, si me equivoco, corríjanme, el río Mololoa. Se metió maquinaria, se desasolvó justamente para permitir mayor captación de agua, mayor infiltración y sobre todo retirar elementos o vegetación que no era del sitio, creo. Pero sin embargo, sí hay mucha vegetación del sitio. Esa es parte de restaurar un humedal, porque el río Mololoa es un humedal. Tenemos otros humedales aquí como Marietas, como Los Arcos, etcétera. Entonces, hay sitios que requieren restaurar porque son sitios que han sido afectados, repito, por el humano o afectados por fenómenos naturales. Hay algunos humedales aquí en Bahía, fuera de la bahía, pero en la parte cercana a ella, cercana a Sayulita, hay un lugar que se llama Pátzcuaro. Ahí existe un pequeño estero, no mayor a 2,000 metros cuadrados, en el cual en el 2010, en estas fuertes lluvias que llegaron a la bahía y destruyeron algunos puentes, este estero durante esa lluvia desapareció completamente por ese fenómeno natural. Llegó una gran bajante de agua, mucho sedimento, mucha arena y lo tapó completamente. Y en estos momentos está restaurándose, pero de manera natural. Lleva una sucesión muy lenta. Lo visité hace 3 semanas y ya tenemos muchos pastos, ya tenemos mucha vegetación, árboles pequeños de majaguas que tienen una gran cantidad de hábitat o de microespacios que pueden ser utilizados por los animales. Se está restaurando de manera natural sin que el hombre intervenga. Sin embargo, pues sí es muy tardado el tiempo, ¿no? Y hay otros ecosistemas que se están restaurando, por ejemplo, en marismas nacionales, allá para nuestros amigos de Sinaloa. Ellos están haciendo restauración de ecosistemas de manglar y son realmente inmensos. Tienen que meter mucha maquinaria, tienen que meter embarcaciones para poder permitir que el agua llegue hasta los sitios que anteriormente llegaban. De esa manera, desalinizar los suelos, es decir, eliminar la sal que existe en el suelo, colocar otras plantas para poder captar la sal y una vez que ya disminuya la salinidad en el suelo, poder instalar
algunas plantas de mangle o llevar algún proceso de crecimiento de estas plantas para que puedan soportar la cantidad de sal en el sitio, y es todo un proceso que se tiene que llevar para la restauración de estos humedales. En Ecuador hay un estero que se llama también El Salado y han hecho un excelente trabajo de restauración, tanto que ya forma un parque muy importante para la recreación y el aprovechamiento de la naturaleza a través de la educación ambiental para la ciudad. En Puerto Vallarta estamos trabajando en eso y créanme, vamos por buen camino. ¿Y qué es conservar? La tercera palabra, que es conservar, que es cuidar y mantener los diferentes ecosistemas, es el único modo de que el ser humano pueda subsistir en la Tierra. Los servicios de los ecosistemas, también conocidos como servicios ecosistémicos, ya se los había comentado hace ratito y más adelante vamos a ver cada uno de ellos, son aquellos procesos que ayudan a garantizar la vida del ser humano. ¿Qué hablamos? Y estamos viendo aquí en la imagen agua, estamos viendo árboles, estamos viendo, no se ve, pero sin duda los árboles producen oxígeno, en el agua produce un hábitat que produce alimento, refugio, espacio para otras especies y también es alimento para el humano, es agua para el humano, es oxígeno, es productos maderables para vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el ser humano está relacionado directamente con estos ecosistemas y sin duda hay que conservarlos. ¿Para qué conservarlos? Porque dependemos de ellos. No podemos terminarnos porque estos no son recursos infinitos. Vamos a hablar de un estudio de caso, que es el Estero del Salado, para hablar un poco de esta restauración. El Estero del Salado en el 2000 se crea como área natural protegida. Ya se tienen más de 20 años trabajando, muchas universidades han trabajado en ello, mucha gran sociedad de Puerto Vallarta y de otras regiones, una gran cantidad de alumnos, el doctor Fernando que nos está escuchando, ha traído una gran cantidad de estudiantes de la UNAM, de diferentes partes del país, a conocer, a investigar este ecosistema y conocerlo poco a poco para poder saber en dónde moverle, que nos puede funcionar y sobre todo hacer esa restauración, porque muchas veces si metemos únicamente maquinaria y hacemos canales para permitir que se restauren otros lugares, pues podemos generar realmente un problema grave y pues matar una gran superficie de manglar al quitarle el agua a otras zonas. Entonces tenemos que conocer perfectamente cómo funciona este ecosistema y un estudio de caso, repito, es el Estero del Salado en Puerto Vallarta. A mí aquí este esquema me gusta mucho porque es como está representado un estero, que es la parte derecha, donde está el animal marino, la parte marina, y la parte donde tenemos un tigre, que debe ser un jaguar, en lugar de rayas debe tener manchas circulares, es la parte terrestre. Y la zona de agua, que es la zona azul, esa tiene periodos de inundación o de movimientos 2 veces al día y va desplazándose un promedio de 15 minutos en cada periodo. Es decir, está subiendo y bajando esa agua durante el día y se está desplazando desde la zona marina hasta la zona terrestre y la está inundando. Todo eso va a generar microambientes, microhábitats, incluso temporales. Es decir, esas raíces del mangle rojo durante cierto momento del día se van a inundar y van a funcionar como hábitats para algunas especies y principalmente para peces, que estos peces o crustáceos como los camarones, yo siempre les he dicho a, nosotros, a ustedes que están allá en Tepic y a nuestros amigos del norte de Nayarit, si no tuviéramos esteros, no habría botaneros, no habría esos lugares en donde dan una gran cantidad de alimento, porque es increíble la cantidad de alimento que se producen en esos lugares, y tenemos que preservar, tenemos que cuidar estos ecosistemas, porque repito, las pesquerías de crustáceos, específicamente camarón, se dan en los esteros. Tenemos una gran cantidad de peces también, es importante conservarlos y conocer cómo funciona. Esta otra imagen me gusta porque en un pequeño espacio, en una imagen, podemos ver incluso tortugas marinas que ingresan a los esteros. En el Estero del Salado hemos encontrado tiburón, algunos ejemplares de tiburón, sin duda más crustáceos, más peces, jaivas, cangrejos. A todo el mundo acá en las zonas costeras les encanta capturar los cangrejos. Tenemos iguanas, garrobos, pelícanos, garzas, una infinidad de aves acuáticas, de aves terrestres, de aves marinas
Aquí lo importante es que confluyen tres ecosistemas o tres grandes ecosistemas que son los marinos, los terrestres y la mezcla de ellos son los acuáticos. Y justamente los acuáticos lo podemos dividir en agua dulce y en agua salobre. Y aquí tenemos el estero del Salado, justamente esos dos ecosistemas, agua dulce, agua salobre, la salada y la terrestre. Entonces tenemos realmente un lugar que una diversidad increíble, que tenemos más de 900 especies en el estero del Salado. Y bueno, escarabajos tan solo tenemos 44 especies, coleópteros 94, mariposas 162 especies. Es increíble la cantidad de organismos que podemos observar aquí. De estas 134 especies de aves, estas son únicamente las más comunes. Tenemos otras 2 especies que ya se identificaron, que ya tenemos nuevos registros en la zona. Pues bueno, cada vez la lista va creciendo. Y repito, estas especies por tener capacidad de moverse muy fácil de un lugar a otro, de un ambiente a otro, pues podemos tener las urbanas, las marinas, las terrestres, las acuáticas y las dulces y las garzas, por así decirlo, con picos muy fuertes para poder romper los caparazones de los crustáceos, de los cangrejos, y otras garzas con picos muy delgados que se alimentan únicamente de algunos insectos pequeños o de algunos gusanos que se encuentran en las charcas de agua. Entonces, toda esta diversidad la podemos tener aquí. Estos son algunos ejemplares de estos organismos. La chachalaca, por ahí hay un chiste muy viejo de las chachalacas, político, y pues la codorniz, que todo el mundo la conocemos, la hemos visto en los mercados, que es parte también importante de este alimento. ¿Sale? Esta es una acuática, es una garza, la garza tricolor. Esa es una de las garzas más grandes que tenemos en México, y pues la podemos encontrar en los ecosistemas de manglar, en las lagunas costeras, e incluso podemos observarla algunas veces en las zonas rocosas en el mar, en donde están consumiendo algunos crustáceos pequeños. Y pues esta, que seguramente todos los conocemos, los bobos de patas cafés, los de la izquierda, son las aves que tenemos las más abundantes en las Islas Marietas, que también es un humedal. Estas Islas Marietas presentan la colonia más grande del país de bobos de patas cafés, y lo tenemos aquí en la Bahía de Banderas. Y los de la derecha, estas aves grandes, que para mí son bellísimas porque tienen el pico bastante caprichoso, tienen una membrana color roja a los machos en el cuello, y durante esta temporada reproductiva son muy vistosos. Y pues bueno, para mí estos señores son los piratas del aire, de la zona marina. ¿Por qué? Porque no pueden permanecer flotando en el agua, por lo tanto tienen que quitarle el alimento o capturar su alimento en el vuelo. Y vegetación en el estero. Tenemos más de 224 especies de plantas. De mangle tenemos únicamente 3 especies de mangle, y el resto son acuáticas, semiacuáticas, del bosque espinoso, etcétera. Entonces, imagínense la complejidad que tenemos. Hormigas, 49 especies de hormigas, 25 especies de peces, y de mamíferos tenemos 29, de los cuales la mayoría son murciélagos, porque somos una zona urbana y ya estamos fraccionados y no tenemos gran conexión por los corredores que llegan el estero, esos corredores que vienen de la montaña y que son los arroyos. Por eso es muy importante rescatar, respetar y conservar esos arroyos. Tenemos 5 especies de anfibios, y reptiles tenemos 23. Algunos de ellos muy peligrosos, como son las serpientes de cascabel y los cocodrilos. Y el escorpión, que no está aquí en la imagen, pero es uno de los ejemplares más peligrosos. Y para conservación, y eso es en general, y para irnos más específico de conocer una especie, vamos a irnos a una sola especie, que es el cocodrilo. Aquí en la imagen, en el lado izquierdo, en estas 2 imágenes vemos la parte terrestre, no vemos la parte acuática. Aquí es únicamente cuando sale la hembra a buscar el sitio para colocar sus huevos. Entonces tiene que buscar un sitio que tenga la humedad adecuada, la temperatura adecuada, que durante el día le pegue la cantidad de sol que requiere, etcétera, etcétera. Entonces no es únicamente que sale la hembra y coloca los huevos en un lugar nada más por capricho, sino que tiene que hacer varias salidas para poder detectar el lugar preciso en donde puedan desarrollarse los huevos. Entonces,
Esa es parte de, esta es una de las hembras que tenemos ahí, y vean el tamaño de esos ejemplares. En la parte de abajo tenemos las crías. Una vez que detectamos los nidos, tratamos de sacar los huevos, los ubicamos, colocamos sensores para medir la temperatura, la humedad, los dejamos ahí 2 meses, y a los 2 meses los sacamos y los colocamos en contenedores. ¿Por qué? Porque ya están a punto, les queda 1 mes para nacer, y únicamente estamos monitoreando su desarrollo. Esta imagen, la parte azul de la izquierda, ahí se ve el estero del Salado, cómo está conectado con el mar, y prácticamente todo lo azul y todas esas pequeñas líneas azules color intenso son escurrimientos, y todos esos son los sitios en donde se pueden distribuir los cocodrilos en la temporada de lluvia, y en donde tienen interacción con otros organismos, con otros ecosistemas diferentes al estero del Salado. Ese es el estero del Salado, la parte baja que está conectado con el mar, y las líneas de color naranja, amarillo y rojo representan sitios con mayor o menor salinidad. La parte conectada al mar tiene mayor salinidad, y la parte más hacia la montaña, digamos, que es la amarilla y la anaranjada, tienen menor salinidad. Por lo tanto, la distribución de los organismos y el tamaño está dada en base a la salinidad y a los espacios para asolearse, y el tamaño de las presas que van a capturar. Estas son algunas de las fosas, de los sitios en donde están los cocodrilos presentes. Los adultos la mayor parte del año se mueven muy poco, son territoriales, y únicamente en la temporada reproductiva y de cortejo es cuando hay más movimiento de ellos. Entonces tenemos que estar monitoreando de manera constante la presencia y el comportamiento de estos organismos. Sacamos los huevos, ya les comentaba, aquí está la manera en cómo los sacamos. Si ven al fondo de las imágenes, es una zona de relleno, de roca, es una zona pues, que en teoría está en recuperación también, en rehabilitación. Estamos haciendo manejo de arbolado justamente para mejorar el hábitat de algunas aves. Se colocan, se mantienen ahí alrededor de 1 mes, esperar a que nazcan, y una vez que nacen, pues se les ayuda. En la naturaleza no pasa así, pero bueno, nos gusta chiquearlos un poquito, consentirlos, les damos alguna saneada en lo que es lo que sería nuestro ombligo, para que no tenga infecciones por bacterias. Damos una desinfección de todo el sitio, y los mantenemos en estos pequeños encierros durante 2 años para que crezcan y por lo menos libren una etapa de su vida de depredadores, y de esa manera pues puedan sobrevivir. Y durante todo ese proceso los utilizamos para actividades de educación ambiental con las personas que nos visitan. Ese pequeño plática del cocodrilo, de cómo manejamos, y solamente es una etapa reproductiva. Falta toda la etapa de cortejo, falta toda la etapa de alimentación, de convivencia con otros organismos. Imaginemos este cubo, que cada línea que tiene en su interior representa la etapa de reproducción, la etapa de cortejo, la etapa de alimentación, la etapa social de convivencia con otros organismos. Las líneas del otro costado representan las interacciones con otro ecosistema que no sea el estero. La etapa de arriba, todas esas líneas representan los desplazamientos hacia otros sitios en la temporada de estiaje, en la temporada de lluvias. Ahora imaginemos eso, una sola especie. Ahora imaginemos un ecosistema en donde imaginemos 900 cubos, que es el estero del Salado, 900 cubos, que serían 900 especies, en cómo, perdón, no encuentro la palabra, cómo hacemos para que toda esta interacción funcione perfectamente. Eso es la pregunta de cómo vamos a restaurar toda esta gran trama. ¿Cómo le hacemos? Es complicado. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Protegemos para conservar o protegemos para restaurar? Ahí está la política de repente de la Semarnat, cuando algunos ecosistemas que ya han sido dañados llegan y se les presentan los estudios y dicen, no, es que no está dentro de mis políticas porque ya está afectado y no tiene la superficie adecuada para conservarlo. Nosotros como sociedad queremos que se conserve, pero para ellos representa mucho trabajo y mucho en cuestiones de economía para poder restaurar esos sitios.
Nosotros quisiéramos que todo el país, todos los ecosistemas de humedales estuvieran así como esta maravilla. San Luis Potosí me encanta, pero sin embargo muchos de ellos, por el crecimiento de las ciudades, todas las ciudades en el país, todas las ciudades, siempre las civilizaciones llegaban y se establecían en los sitios cercanos a los humedales. Ahí está estos señores que salieron de la isla de Mezcaltitán, que se fueron a la Ciudad de México y fue de un humedal a otro humedal. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra gran cantidad de agua, ahí se encuentra gran cantidad de alimento para poder sobrevivir y ya no estarse moviendo en buscar alimento a otros sitios. Sin embargo, la sociedad, nosotros como humanos, creo que ya perdimos el rumbo y dejamos de pensar en para qué conservar, dejamos de pensar pues, qué pasa, no pasa nada si tiro la basura en la calle, y estamos acabando con todos estos ecosistemas de humedales urbanos que realmente, ya dije la respuesta, que realmente tenemos que ayudar, tenemos que convivir con la autoridad a conservar todos estos ecosistemas. La autoridad es únicamente un ente administrativo que puede dar un documento y decir está decretado. Sin embargo, la responsabilidad y el compromiso de que estos ecosistemas se mantengan limpios y sanos, funcionales, depende de nosotros como sociedad mantener estos ecosistemas. ¿Para qué? Pues justo para esto, para que tengamos un ecosistema sano y en lugar de restaurarlo, conservemos y todos esos recursos que gastemos en la restauración sean aplicados a medicinas, se han aplicado a alimentos, a seguridad, vigilancia y educación. Esto es lo que requiere el país, pero todo eso depende de nosotros. Repito, ya no tiremos basura, ya no tengamos a nuestras mascotas sueltas, ya no lleguemos y tiremos nuestras cubetas de aceite a estos lugares, ya no lleguemos y tiremos nuestros escombros a estos lugares para rellenarlos. Eso es responsabilidad de nosotros y cada vez que lo hagamos representa costos económicos para la restauración y sin duda costos para disminuir todos estos elementos. Entonces, ¿vale la pena restaurar? Yo les pregunto a ustedes, ¿vale la pena restaurar, recuperar todos los ecosistemas? Sin duda, sí, sí vale la pena. Es muy importante restaurar todos esos ecosistemas. ¿Por qué? Porque tienen una gran cantidad de servicios ecosistémicos. ¿Y por qué vamos a restaurar? ¿Por qué le vamos a invertir tanto dinero a estos ecosistemas? Porque, ya los dije hace un momento, todas las comunidades se establecían o se asentaban en sitios en donde había agua y muchos de ellos eran los humedales. Teníamos almejas, teníamos ostión, teníamos caracol, teníamos jaivas, teníamos cangrejos, teníamos camarones, teníamos langostas, teníamos peces, teníamos aves, teníamos pieles de cocodrilo, pieles de tortuga, teníamos todo en estos ecosistemas. ¿Qué hicimos? Los desarrollamos desarrollos urbanos y pues lo afectamos, lo hemos ido afectando poco a poco y ahora no nos queda otra más que restaurar estos ecosistemas. Esta es la Laguna de las Garzas en Manzanillo, es un ecosistema que se está trabajando en restaurarlo, les ha costado más de 100 millones de pesos únicamente los estudios, todavía no llevan acciones directas de restauración, de desasolve, de manejo de la vegetación, etcétera, únicamente más de 100 millones de pesos en estudios, de puros conocimientos de cómo se va a trabajar este lugar. La laguna el Quelele o el Chino aquí en Nuevo Vallarta, vean cómo se encuentra este ecosistema, ya relleno, completamente lleno de desarrollos urbanos, realmente existe poca vegetación de manglar, sin embargo, vale la pena restaurarlos, vale mucho la pena restaurarlo. Y el estero del Salado, que fue afectado desde los años 60, 70 por desarrollos habitacionales y turísticos, también es un sitio que, véanlo, está completamente rodeado por el desarrollo urbano y gracias a eso ha sido el estero del Salado un ejemplo a nivel nacional de que los esteros urbanos o los humedales deben tener un manejo urbano. Los humedales deben tener un manejo urbano, ya no tanto de manera como ecosistema, un ecosistema natural que sin duda representa un espacio natural, pero las afectaciones ya no se generan dentro. Las afectaciones vienen
de la parte externa de la microcuenca y se le debe dar un manejo urbano, al igual que todos estos ecosistemas. Esta laguna de las Garzas está en proceso de hacer sus estudios para decretarla como área natural protegida, igual que lo hizo el estero del Salado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué proteger? ¿Por qué conservar? ¿Por qué restaurar estos ecosistemas que ya han sido muy afectados? Porque dependemos de ellos, porque tienen muchos servicios ecosistémicos, algunos de ellos aquí nada más vienen 10, que es el control de inundaciones. Sin duda, Indonesia, cuando tuvo estos eventos de tsunamis, no hubiera presentado tantas afectaciones si contara con su barrera natural, que son las vegetación de manglar. Y en Chiapas, hay alguna zona por allá que en el 2005, con el huracán Stan, les llegó, en la parte de Tapachula se destruyó gran parte de la ciudad que estaba en los costados de los ríos. Sin embargo, toda esa agua y todo ese sedimento que destruyó prácticamente un 30% de la ciudad, llegó hasta el ecosistema de manglar y no le pasó nada. ¿Por qué? Porque le disminuyó la velocidad y la fuerza a toda esa agua. Sin duda son manglares muy grandes, no como los de Pátzcuaro. El de Pátzcuaro quedó sepultado, pero el de acá no. El de acá, la vegetación ayudó a quitarle la fuerza, la velocidad a esa agua y a contener los sedimentos. Entonces tiene control de inundaciones. El punto 2, que es reposición de aguas subterráneas. Cuando caen lluvias, tormentas, sobre todo el mangle blanco tiene un sistema de raíz. Yo siempre digo que es como una esponja. Cada vez que llueve, toda esa agua es almacenada en esa gran esponja, en ese sistema de raíces que tiene, y después de manera lenta va liberando esa agua y sirve para recargar los mantos freáticos y quede disponible para el humano. Y además ayuda a mantener esa barrera. Si vemos el ecosistema de manglar, vamos a ver esa barrera de mangle blanco como una barrera hídrica que evita que la cuña salina que viene del mar se vaya hacia las otras zonas del manglar, que pueden ser bosques espinosos, y que mantenga el agua dulce separada del agua salada. Esa es otra de las funciones de las raíces o del sistema de raíces de mangle blanco. Y el punto 3 es la estabilización de costas y protección contra tormentas, que es muy similar al 1, solo que es más por vientos. El sistema de raíces del mangle rojo funciona como contrafuertes. Esto puede ayudar a disminuir las ráfagas de viento y no afecte directamente al desarrollo, ¿no? La retención y exportación de sedimentos y nutrientes también, sin duda. El bosque de manglar es un bosque perenne. Todo el año se mantiene verde y está generando una gran cantidad de ramas, flores, frutos, etcétera, y está generando alimento. Esa materia orgánica que cae al suelo es degradada por otros organismos y es convertida en alimento al final de cuentas, y todo esto pues va al mar y al final, repito, regresa a nuestras casas a manera de alimento. Y muchos, retención y exportación de sedimentos y nutrientes, depuración de aguas. Muchos de los ecosistemas de humedales son utilizados en algunas partes del país o incluso en Florida, en donde después de la ciudad todo el sistema de tratamiento de aguas negras llega a la planta. Esa agua negra se trata y posteriormente esa agua tratada se va hacia un ecosistema humedal para que sea limpiada completamente, ¿no? A eso se trata la depuración de aguas, y posteriormente esa agua funciona como hábitat para otros organismos, reservorios de biodiversidad. Pues ya hablamos que el estero del Salado tiene más de 900 especies, es un estero urbano que tiene 208 hectáreas. Ahora imagínense esas grandes extensiones que tienen miles y miles de hectáreas de manglar. Imagínense la gran cantidad de diversidad que tienen estos sitios. Y producto de los humedales, pues ya hablamos, que pueden ser desde alimentos hasta utensilios para construir viviendas, para poder construir herramientas, etcétera, y valores culturales. El punto 8 de valores culturales es muy importante porque algunas de las culturas aquí en la región, los huicholes, durante los manglares o los humedales, forman parte importante en sus culturas, algunos de sus procesos
para poder desarrollar estas ceremonias. La recreación y el turismo, pues sin duda es muy importante, ha sido muy importante en los últimos años, porque en el Estero del Salado hemos desarrollado actividades de educación ambiental, de interpretación de la naturaleza y sin duda turismo de naturaleza, ¿no? Al igual que Islas Marietas, e incluso ahorita las Islas Marías están en ese proceso de turismo de naturaleza, que también es un humedal. Y 10, mitigación del cambio climático y adaptación a él. Sin duda, la generación de oxígeno, la captación de este dióxido de carbono por manglar y el almacenamiento en el suelo, eso ayuda a la mitigación del cambio climático y la adaptación a él. Entonces, disminuye la temperatura, etcétera. Son muchos los servicios ecosistémicos que proporcionan los humedales para el humano. Entonces, la pregunta es para todos, ¿protegemos los ecosistemas? Ahora estamos a tiempo, aún estamos a tiempo de poder encontrar algunos ecosistemas que no han sido muy afectados. Entonces, ¿los protegemos o los restauramos? Vamos a conservarlos como están. De acuerdo a la Ley General de Vida Silvestre, todos los ecosistemas de manglar, los humedales, presentan especies prioritarias para la conservación. Estas especies son las que se encuentran en la 059, que es el manglar, iguanas, garrobos, boas, cocodrilos, tortugas. Estas especies son prioritarias para la conservación y por lo tanto esos sitios deben por ley ser protegidos, conservados. Entonces no esperemos a que sean dañados por el desarrollo urbano para poder restaurarlos después. ¿Por qué? Porque si hablamos de restauración, estamos hablando de menos escuelas, menos servicios educativos, menos servicios de salud, menos servicios de alimentación, menos servicios de infraestructura y de seguridad pública, etcétera. Entonces, lo mejor, lo menos costoso y lo mejor para la sociedad es conservar los ecosistemas sin llegar a que se afecten. Y bueno, en el peor de los casos, si se va a conservar o se va a proteger un sitio que ya ha sido afectado, pues bienvenido. Pero lo mejor es hacer planes de manejo antes de que sean intervenidos por el humano. Esa es mi plática. Si tienen alguna duda, por favor, escríbanla, háganla. Creo que, ¿cómo salgo de aquí, Paola? Bueno, normalmente en la parte superior viene un icono rojo que dice dejar de compartir. A ver, por ahí debe aparecer. Tenía que salir de... Okay. Es que estabas en otro... Imagínate, quería salir de la presentación. Ok, te ibas a ir completamente. Pues Sí. bueno, muchísimas gracias, Jaime. Esta charla, como ustedes acaban de dar cuenta, era para darnos todo este contexto del por qué hacernos esta pregunta de si conservamos o restauramos. Esto era muy necesario que Jaime tuviera estos principios para quien no es biólogo, para el que no es un experto de temas ambientales ni humedales, pero que tuviera todo este contexto y que entonces detone estas preguntas, ¿no? Y detone la conversación, que es lo que nos va a ayudar a entender varios procesos. Y bueno, en que bueno, estamos dando el caso específico del humedal del Estero del Salado, aunque no lo ampliaste mucho, el estrangulamiento que le está pasando por el desarrollo inmobiliario es lo que está provocando muchos de estos problemas. Una de las primeras preguntas que tenía es, ¿cómo va el tema ahorita tú mencionaste que es muy bueno tener las plantas de tratamiento para que el agua no salga completamente negro? Sé que lo que puedas contestar, porque también sé que hay muchas cosas que quizá no puedas contestar, pero ¿cómo va el tema de las plantas de tratamiento? ¿Cómo se está tratando el agua? ¿Qué agua le está llegando al Estero del Salado después de toda esta presión que tiene del desarrollo inmobiliario? A ver, aviéntala. Gracias, Paula. Fíjate que para el desarrollo urbano trabajo también a través de la consultoría en planear grandes extensiones y una de las cosas importantes es hacia dónde vamos a arrojar las aguas negras, las aguas grises, y siempre se busca la topografía, es decir, la inclinación del suelo
para no gastar en energía en bombear esa agua, sino que por gravedad se vaya hacia el sitio que queremos. Y las plantas de tratamiento siempre son ubicadas en la parte más baja, justamente para evitar rellenos y poner cárcamos de bombeo. Entonces, al hacerlo de esa manera, el estero del Salado siempre he dicho que es la parte más baja de la microcuenca, y una microcuenca podemos imaginarla como un embudo donde la parte más pequeña es el estero y la parte más grande es toda la microcuenca. Entonces, todos los desarrollos, todas las viviendas que hay alrededor, las colonias, todas sus afectaciones, en este caso las aguas negras, van a caer a la parte más baja. Es donde están los plantes de tratamiento. Entonces, por eso siempre es probable que tengamos afectaciones. En algunos lugares tal vez no nos damos cuenta. Por ejemplo, en la Meca tal vez nunca nos demos cuenta porque, pobrecito, casi todo el tiempo huele feo. En algunas partes, ¿no? Ya están trabajando y realmente yo les agradezco porque están trabajando. Yo soy de Tepic, a mí me encanta ese lugar. Y aquí en el estero del Salado, la tubería de las aguas negras, los grandes colectores pasan cercanos al estero. Cercanos me refiero a 50 metros. Entonces, hace 2 años hubo una fractura. Ya por el tiempo se deterioró una pieza, se fracturó y salió toda el agua negra de la ciudad, de Puerto Vallarta, salió por ese lugar y se canalizó por la misma topografía, o sea, no hay otra opción. El agua se va y escurre directamente hacia el estero. Tuvimos una afectación, para nosotros fue muy alarmante, nunca habíamos tenido un evento similar, fue muy alarmante. El doctor Fernando que está ahorita en la presentación, es nuestro presidente del Consejo Científico del Estero del Salado, es químico experto en contaminación de lagunas costeras. Por suerte lo teníamos a él en ese momento ahí en el estero haciendo sus trabajos de investigación, y nos acompañó a las reuniones porque estábamos muy alarmados, creíamos que íbamos a tener una increíble mortandad de peces, un movimiento de peces, de animales hacia otros lugares moviéndose, pero no pasó nada. Fue un comportamiento increíble que no conocíamos cómo se comportaba el estero del Salado. Lo único que pasó es que sí fue mucho volumen de aguas negras, pero fue canalizado únicamente por el canal principal, y el canal principal tuvo toda la capacidad de contener toda esa agua negra, y lo único que hacía cuando subía y bajaba la marea, que es ese empuje de agua salada con diferente temperatura y densidad, esa agua negra se movía, se desplazaba hacia adentro y hacia la boca, pero no salió gran cantidad al mar. Entonces también creíamos que íbamos a tener una afectación muy importante en la parte costera, porque íbamos a tener una gran cantidad de materia fecal y sin duda iba a rebasar toda la normatividad, que son 200 unidades en un litro. Entonces íbamos a rebasarlo. Sin embargo, no salió justamente por esa columna de agua salina que funcionaba como un tapón para evitar que esa agua saliera. Y creíamos que al estar contenido adentro esa agua, pues iba a morir todo lo que tenía ahí, pero no, los organismos muy listos se fueron al agua limpia. Todos se movieron al agua limpia y se estaban moviendo únicamente en la columna del agua limpia, y en la parte sucia para no hacerlo muy largo, tuvimos 3 peces muertos nada más. Y esos 2 de ellos fueron de esos peces que le llamamos espinosos, peces sapos, que quedaron atorados en las raíces. Por eso murieron. Entonces, no tuvimos una afectación directa, sí directa, pero no tan grave como lo esperábamos. Estuvimos monitoreando salinidad, temperatura, muchos parámetros del agua, y lo importante, el indicador, era la cantidad de oxígeno presente en el agua, porque tenemos organismos que toleran menor oxígeno en el agua, así como el humano, cualquier otro organismo, llega a un umbral límite en el que a partir de ahí todos se mueren. Pero llegamos a ese umbral límite, pero no se murieron porque no estaban ahí. Se desplazaron a la columna de agua limpia. No esperábamos eso. Dijimos, wow, son listos, sí piensan. Es Bueno, es es lo la que siempre queremos acostumbrarnos, adaptación. ¿no? Pero, wow, mira, también piensan los animales. Claro que son animales, claro que son muy listos, son inteligentes y siempre buscan las mejores condiciones para ellos. Hay algunos, los que estaban en los canales urbanos, donde se rompió el tubo hasta el ingreso del estero del Salado, hay algunos tubos de canales urbanos. Ahí sí, al ingresar al estero había una barrera de vegetación que no permitió que los organismos se fueran.
Entonces, ahí sí hubo una gran acumulación de materia orgánica, 0% de oxígeno, ahí murieron los peces, algunos peces, una gran cantidad de peces, pero todo eso fue fuera de la arena protegida, donde no hubo esa condición o ese refugio para que los organismos se pudieran mover. Entonces, ahí está otra de las importancias para poder preservar toda esa gran biodiversidad, todo ese alimento. Al final de cuentas, yo siempre les digo es que es alimento para nosotros. No, y además también, Jaime, lo importante que es no solamente los límites de la área natural protegida, sino esta área de influencia que también tiene ese colchoncito de resguardo. Porque bueno, puedes tener aquí se me acaba mi límite, pero en el siguiente centímetro ya tienes la presión, entonces dices, pues no, no debería ser así. Bueno, vamos a leer algunos comentarios. Si alguien en la plataforma en Zoom quiere que le abramos su micrófono, por favor levante la manita azul. Hay un icono ahí en el espacio de participantes donde puede levantar la manita si quiere hacer algún comentario. El doctor Fernando González, bueno, muchas gracias por tu plática. Luz del Carmen, muchas gracias. Jaime, excelente documental. El doctor Fernando dice, tienes razón en lo que lo mejor es conservar respecto a la restauración. Quizá deberíamos plantear ante las autoridades la rehabilitación, que es menos costosa y, entre comillas, más fácil de lograr que la restauración, la cual es muy compleja, como lo presentaste con los cubos. ¿Te recomendarías la rehabilitación? A ver. Sí, sí, sin duda los que trabajamos en humedales siempre hablamos de rehabilitación. Hablamos de restaurar como la palabra casi imposible de lograr, pero sí podemos rehabilitar lo mejor posible el ecosistema a través de esos canales, de que fluya el agua, de que se oxigene en algunos sitios, de que disminuya la salinidad en algunos otros, se lave el suelo, se reforeste para poder generar microambientes, poder atraer fauna a esos microambientes, etcétera. Entonces sí, la rehabilitación, al igual que en el humano, es lo mejor. Ok, bueno, digamos que es en esta condición lo que sale menos caro, ¿no? Sí, sí, porque restaurarlo es increíblemente costoso, muy caro, y se requiere de muchos conocimientos, mucho esfuerzo, y la rehabilitación requiere, sí, de menos costo, y sí de una gran cantidad de personas con conocimiento, eso sí es necesario, pero es la mejor opción. Ok, bueno, ahora te leo otros comentarios en Facebook. Oliver Carvajal, saludos desde Ometepec, Guerrero, México. Adi Zula, bueno, creo que esta parte era como del inicio, dice, buenos días, por si alguien escucha sin tener mucha experiencia, solo para puntualizar que las especies como el cocodrilo se manejan, es decir, se conservan, no solo por chiquearlos, sino porque están amenazados y su protección es urgente. Buena plática, saludos. Adi, sí, ya al final, Jaime hizo el comentario de todas estas especies que están dentro de la norma y que, bueno, es parte de estos programas de manejo para conservar ahí la especie. Nina Méndez, saludos desde Ciudad Madero, Tamaulipas, la segunda ciudad más inundable de México con graves problemas de pérdida de humedales. Creo que también es otro tema. Tenemos también gente de Playa del Carmen que pregunta cómo es el tema de la línea de costa. ¿Tiene que ver con todo esto que tú comentabas de la protección de los sedimentos? ¿Cómo se va perdiendo la línea costera de la playa con la retención de sedimentos? Ay, es una pregunta muy compleja, ¿eh? Sí, ahí se requiere de conocer la dinámica costera, cómo es el movimiento de mareas, la fuerza de las corrientes, el arrastre de los sedimentos y el aporte de sedimentos, es decir, de dónde viene, a dónde va y qué tanto necesitamos para poder mantener nuestras playas, porque muchas veces hacemos extracción de material geológico, de arena, roca, en la parte un poco arriba, y evitamos ese aporte o ya no permitimos que llegue esa cantidad de sedimentos en la parte costera y de repente podemos tener algunas faltas de playa o menos superficie de playa, que incluso también hay algunos lugares donde, por ejemplo en Puerto Vallarta, que hay pérdidas de playas por inundaciones, es decir, se hunde la playa y se recorre el mar, pero eso es un proceso geológico
ya no tanto por afectación del humano. Pero sí es un tema muy complicado. Sí se va perdiendo algunas zonas costeras, zonas de playa, justamente por ese aprovechamiento o mal manejo de los recursos que le da el humano. Hay una capacidad de carga. ¿Cuánto es lo que tenemos que aportar de sedimento para poder aprovechar o para poder autorizar 1, 2, 3, 4, 5 bancos de material en la parte alta que nos garanticen el mismo porte de siempre? Fíjate que este tema mucho más extenso o casi gráfico lo vemos en Nayarit, en la parte de la desembocadura del río Santiago. El río Santiago está muy contenido y represado en la cuenca alta, y en la línea costera en Santiago, San Blas, se está teniendo mucha pérdida de esta línea costera por no tener esta fuerza de sedimentos que tú mismo refieres. En este caso, pues ya la intrusión salina ya va a más de 1 kilómetro. Wow. Y eso ya no te deja que estos terrenos estén sanos ni para la agricultura. Y pues bueno, son más intensos. A ver, tengo otra intervención, Marina Pérez Villordo, muy interesante charla, gracias Jaime. Oliver Cargafal vuelve a poner, qué excelente ponencia, muy buena forma de hacer educación ambiental. Otra dice, ¿por qué restaurar? ¿Es mejor prohibir definitivamente construir en estos lugares? Ok, creo que se nos fue un poco Jaime. Ah, ya estás. Bueno, Oliver Carvajal pregunta, ¿por qué restaurar? ¿Es mejor prohibir definitivamente construir en estos lugares? De hecho, está prohibido. Está prohibido construirlo, sin embargo, no tenemos la infraestructura ni la institución que es la Semarnat y la Profepa. No tenemos esa gran institución que teníamos antes para que puedan salir a campo y puedan hacer verificaciones, y en caso de que se esté iniciando la tala de una parte de un ecosistema de manglar, detenerlos inmediatamente e iniciar sus procedimientos. No está pasando en este momento. Entonces, sin duda está prohibido. Hay una norma, la 022, que nos dice que después del último mangle, independientemente de si es pequeño, mediano o grande, después del último mangle hay una restricción de 200 metros de obra civil. Pero si vimos las imágenes, en muchos lugares no se respetan esos 200 metros. Ni en Puerto Vallarta, ni en Nayarit, ni en Sinaloa, ni en Colima, en ninguna parte del país se respeta esa restricción, que al final de cuentas todos los terrenos tienen propiedad y tienen derecho de desarrollarlo. Sí, tienen derecho, pero siempre respetando el ecosistema y verificando u observando que se afecte lo menos posible. Y eso es lo que es el trabajo de las instituciones, en este caso la Semarnat. Y repito, en este momento estamos pasando por momentos complicados por falta de presupuesto para las autoridades, y creo que la tendencia, a como lo estamos viendo, es que en 5 años vayamos a estar restaurando o rehabilitando ecosistemas. Híjole, eso todavía va a ser más triste. Raúl González dice, agradecerles a todos el trabajo realizado y compartir tus conocimientos es una excelente manera de crear conciencia. Elizabeth Irabien, excelente ponencia, como siempre. Gracias, Jaime. Ok, acá tengo otra de Luisana Vega. ¿Cuál es el reto? ¿Cuál es el reto en el caso del estero del Salado bueno, quiero pensar que ahorita ya acabas de mencionar algo. Pienso que el reto para todos los humedales es sobrevivir, pero en el estero del Salado, que tiene unas circunstancias bien complicadas, ¿qué es el reto que tiene que superar el estero? El reto, lo mencioné en la plática, es ya no manejarlo o ya no verlo como un ecosistema natural aislado, sino como un estero urbano en donde las afectaciones vienen de la parte de arriba. Estas afectaciones no vienen de los turistas. Estas afectaciones no vienen de los extranjeros. Estas afectaciones es de gente que vive aquí, que todo el tiempo está aquí. No podemos decir, es que vinieron en Semana Santa y dejaron un cochinero. No, somos nosotros. Ayer cayó la primera tormenta. Si hoy voy a visitar los escurrimientos que limpiamos todo el mes pasado, todo el mes de mayo estuvimos haciendo limpiezas, hoy van a estar igual, porque todos los residuos
fueron arrastrados por esos escurrimientos que vienen de la parte alta del microcuenca, que son 52 colonias, llegan por esos arroyos hacia el estero. No podemos colocar barreras para contener esos residuos porque generamos un tapón hídrico e inundamos las colonias. Entonces tenemos que permitir que ingrese la basura, se almacene ahí toda la temporada de lluvias y una vez que bajen los niveles de agua, entrar a sacarla. No es lo correcto. El reto es que nosotros como habitantes que vivimos del turismo, que vivimos de la naturaleza y que los extranjeros y que los nacionales que vienen a Vallarta vienen a disfrutar de la naturaleza, encuentren un lugar limpio, un lugar sano. Ese es el reto. Y el reto de nosotros es, pues yo saqué la basura, pero ya van 2 días y no pasa el camión recolector y el perro de mi vecino, el perro de mi compadre ya vino y rompió la bolsa y tiró todo y a mí me da pena que me vean barriendo la calle. Entonces hay que exigirle a la autoridad que haga su trabajo, porque el reglamento de ecología establece que la limpieza y todo lo que se encuentra en vialidades es responsabilidad del municipio. En la banqueta es mía como habitante, pero la vialidad, la calle es responsabilidad del municipio, igual que la recolección. Entonces, el reto, y no es tanto exigir, sino también poner parte de nosotros como habitantes, porque repito, ellos son únicamente administradores durante este momento de los recursos y de ese servicio, pero nosotros somos los que garantizamos que el servicio esté bien o se deteriore, por muchas razones, ¿no? Entonces, lo mejor es, si podemos no sacar la basura, separarla, siempre digo, separa lo orgánico de lo inorgánico, porque si lo separas de esa manera, aunque dure 2 días ahí, va a ir el perro, va a oler una bolsa de cartón y ni la va a pelar, se va a ir. Entonces quedó la bolsita ahí intacta. Pero si la sacas toda revuelta y olorosa a comida, claro que la va a romper. Claro que va a dispersar los residuos y van a caer por las lluvias o por el viento hacia los ecosistemas de manglar. Bueno, hace un rato nada más hacer un comentario, Jaime no estaba enojado con su vecino, se refería como perro a la mascota del vecino. ¿Sí? Por si se escuchó en la grabación, el perro de mi compadre y el perro de mi vecino, estoy haciendo una autocorrección de Jaime, por favor que no se confunda, que se está peleando con sus vecinos, sino que estaba hablando de la mascota, ¿verdad? Y es hipotético, sí, es hipotético. Porque tampoco salen los perros. Sí, entonces, ese es el reto, que nosotros como habitantes, como habitantes de esta gran región tan importante y que elegimos para vivir, porque hay una gran oportunidad de empleo, justamente por eso elegimos aquí, porque la gente viene a vivir, a disfrutar de la naturaleza, es mantenerla como llegamos o mejorarla, pero no deteriorarla de ninguna manera. Entonces tenemos que contribuir en la preservación de estos ecosistemas. ¿Y cómo? Lo más simple, como ya les dije, separen su basura en su casa. No me vayas a ayudar el sábado a limpiar el estero, no. Ayúdame con que la basura de tu banqueta no se me vaya al estero y con eso es suficiente. Aunque no salga de ahí. Ajá. Sí, eso es una gran aportación de la sociedad. Aquí tengo una, en este tema de César Ortega, dice, no se pueden hacer trampas, entre paréntesis pone zanja, preárea del estero para que caiga la basura ahí y quede atrapada y así evitar que se cuele dentro. Lo hemos intentado, pero no funciona. No funciona, tiene que ser una gran infraestructura de varilla de 3/8 para que no la pueda doblar la fuerza de la corriente, tiene que estar con mampostería, debe ser una infraestructura muy robusta y eso va a generar una barrera, porque además tendríamos que tener personal todos los días limpiando, sacando la basura de esas barreras, si no, pues vamos a afectar a la población, vamos a afectar a las viviendas de los vecinos y la verdad no está padre. Lo que queremos es que la gente se sienta orgullosa de vivir a un lado de un ecosistema que les da oxígeno, que les da temperatura agradable el resto del año. Entonces queremos que se sientan confortables en ese sitio. Y pues ni modo, nos toca a nosotros entrar a sacar ese residuo después de la temporada de lluvias. Y bueno, en este caso, para todos los que nos oyen, no solamente es el tema de la empatía, sino de sentirnos identificados con el humedal en donde vivimos. Eso creo que puede motivar mucho a que podamos hacer esta clase de acciones y se enlaza mucho con la pregunta que tenemos de Arely Nájera. Dice, muy buen día, muy buena charla.
Dice, de repente en Vallarta hay un poco de odio hacia los cocodrilos y las personas piensan que quitando el estero ya no va a haber cocodrilos. ¿Cómo hacerle para que este pensamiento cambie? Porque luego vienen las consultas públicas y muchas de las opiniones son motivadas por este temor a los cocodrilos. Sí, siempre es desconocimiento. Desde 1500, Puerto Vallarta, cuando se descubrió la Bahía de Banderas, existen escritos de 1500 en donde se habla de una gran cantidad de lagartos en la costa, en las playas, en los esteros. Entonces, no podemos decir que son nuevos, no podemos decir que son, que hay más. Al contrario, Puerto Vallarta también, algo curioso, sus inicios de ciudad fue un punto muy importante a nivel nacional para la captura y venta de piel de cocodrilo. Son cosas que muy pocas personas conocíamos hasta que el cronista de Puerto Vallarta, el maestro Encarnación, escribió de esto y yo me quedé fascinado porque yo no sabía que Puerto Vallarta en algún momento vivió de esto, de la venta de piel y de la cacería de cocodrilos. Entonces, siempre hay cocodrilos. La gente que vive en Puerto Vallarta, la que es nativa, que nació aquí de hace 50 más años, ellos aprendieron a convivir con estos ejemplares. Iban a nadar a los ríos, veían los lagartos, dicen ellos, y se alejaban. Se alejaban los cocodrilos y se alejaban las personas. ¿Qué ha pasado? Ha pasado que hemos fraccionado todo este ecosistema, lo hemos convertido algunas lagunas en parques, algunas lagunas donde había cocodrilo ahora son plazas, plazas comerciales o plazas habitacionales, son desarrollos, colonias. Entonces, estos organismos se han ido confinando en algunos puntos muy específicos como Boca de Tomates, Estero del Salado. Sin embargo, los cocodrilos también tienen una capacidad de carga al ecosistema y son territoriales. Hay algunos puntos en donde han logrado aceptarse, pero no son tan gregarios. Entonces, cuando es temporada reproductiva, comienzan a competir por el espacio para ser los dominantes y tener las hembras, y es cuando en la temporada de lluvias se desplazan algunos, tratan de colonizar unos lugares o espacios en donde ya no lo sigan golpeando, pero pues llega con que está una colonia allá y lo regolpean y lo regresan a donde lo estaban golpeando. Eh, es cierto, hay una gran empatía por parte de un grupo de la población en Puerto Vallarta y hay otras personas que no quieren a los cocodrilos. Yo tengo amigos que viven en Marina Vallarta, que viven cerca de los campos de golf de la Marina, y dicen, tenemos cocodrilos aquí todo el tiempo y nunca hemos tenido problemas con ellos. Pero hay otros en donde dicen, es que cada vez hay accidentes. Sí, pero estos accidentes son en lugares donde hay mucha cantidad de cocodrilos, donde hay letreros y donde no se pueden meter en la noche. Son, incluso algunos lugares son privados y la gente se mete alcoholizada, metiéndose a propiedad privada y sin respetar los señalamientos de que hay especies que pueden representar riesgo para ellos. Entonces, somos muy imprudentes. Como seres humanos somos muy imprudentes y ya con el alcohol, pues incluso somos superhéroes, ¿no? Hay algunos que se han creído superluchadores y se han metido únicamente para demostrar que sí pueden con un cocodrilo. Entonces, somos un poquito tontos, pero lo que tenemos que hacer, y parte de lo que hacemos en el Estero del Salado, es ir a conocer, ver, cargar una especie, un ejemplar pequeño, recién nacido, de unos 25 centímetros, que no representa riesgo para ti, que lo carguen los niños, que vean lo frágil que son, que es cierto, un ejemplar de 5 metros yo no me arrimo, o sea, ni permito que alguien se arrime, ¿no? Pero uno pequeño sí, no y únicamente para tener ese contacto, tener esa sensibilidad y ver que también son organismos frágiles y que también requieren de un espacio y que tenemos que respetar su hábitat. Si nosotros no nos metemos a su hábitat, ellos no se meten con nosotros, porque ellos son 2000 veces más fuertes que nosotros, el doble de rápidos en agua, el doble de rápidos en tierra, sí pueden escalar. Es increíble eso que dicen que corren en zigzag y no te hace nada. O sea, ya quiero ver a alguien corriendo en zigzag. O sea, es imposible. Son muchas cosas que los animales tienen 200 millones de años de evolución, mucho más evolucionada que el hombre. Entonces, no tenemos oportunidad ante ellos si nos metemos en su ambiente. Pues lo mejor es respetarlos, y hemos estado destruyendo su hábitat. Ya únicamente quedan muy pequeños espacios
que representan su hábitat y hay que dejarlos así. Ya no hay que eliminar ese sitio. Ya los cocodrilos que nazcan van a estar cortejando, reproduciendo, naciendo, y los que nazcan se lo van a comer peces, garzas, cangrejos, incluso otros cocodrilos. ¿Por qué? Porque ya no hay sitios a donde se vayan. Lo único que va a pasar en algunos momentos es que las grandes corrientes del río, que ya no tenemos esa vegetación que funcionaba como refugios para los cocodrilos, durante las grandes tormentas es probable que algunos sí sean arrastrados por la corriente y anden en el mar. Entonces lo que hay que hacer es llamar a la autoridad por si salió cerca de una playa, ir a capturarlo, pobrecito, imagínate estar nadando contra la corriente, golpeándose por el oleaje entre las rocas, y llegan y quiere descansar, que lo capturen y ya lo lleven a un sitio que sea más adecuado para él. Eso va a ser constante, eso va a ser permanente de aquí en adelante para Puerto Vallarta, porque el desarrollo pues ya es muy grande. Todos los ecosistemas estuarinos o humedales ya están rodeados por el desarrollo urbano. Entonces eso va a ser ya inevitable para Puerto Vallarta. Va a ser un tema de todos los días. Y bueno, con este tema que acabas de mencionar sobre cocodrilos, ¿cómo está de estable la población de cocodrilo actualmente en la bahía? En la bahía es estable. En el estero del Salado tenemos 40 cocodrilos en promedio. Los últimos monitoreos, el del año pasado y parte de este año, que llevamos 5 meses de monitoreo, tenemos 40 en promedio, de los cuales 7 son adultos. 7 son adultos y siempre están en las mismas zonas, cada quien dominando sus sitios. Y si uno más pequeño o uno mediano llega a ese lugar, inmediatamente lo sacan de la zona. Entonces mantienen la población. Y en el resto de los cuerpos de humedales también, por ejemplo, el campo de golf tiene una gran cantidad de cocodrilos. Es un sitio privado de actividades deportivas, por así decirlo. Y también hay cocodrilos ahí. Y las afectaciones que ha habido ahí es justo por personas externas que se meten a jugar con ellos, por así decirlo, ¿no? Pero nadie, habitante de ahí, nadie que sea un deportista que entre a jugar al campo de golf. Y los otros lugares, Boca de Tomates, Boca Negra, sí presenta una gran cantidad de cocodrilos. Ahí sí es un sitio que también ha habido afectaciones porque anteriormente no había una barrera de protección, las personas podían ingresar y pues por falta de señalamientos o de desconocimiento, y sobre todo, si colocaban señalamientos, llegaba la temporada de vacaciones y como eran señalamientos de lámina, los agarraban y hacían comales con ellos. Entonces, es un siempre de ir y estar con la gente, diciéndole, no los quites, no los quites, no los quites. Entonces, ya en esta última administración, creo que cada vez que hay vacaciones ponen un campamento permanente de ida de seguridad para que la gente ya no se acerque. Entonces, no entiende, hay señalamientos ahí y la gente bañándose abajo del señalamiento o a un lado, es increíble, pero bueno, así somos como mexicanos. Entonces, parte de la población o nosotros, nuestra responsabilidad es informar, seguir informando de que no se haga eso, por favor. A veces dices, híjole, es que ya siempre digo lo mismo. Pues sí, vamos a seguir haciendo siempre lo mismo, hasta que la gente entienda y acepte que vivimos en un ecosistema en donde hay cocodrilos y tenemos que convivir de esa manera. Ni modo. Que nosotros somos los que estamos invadiendo su espacio. Es su hábitat. Ellos llegaron aquí hace 200 millones de años y nosotros no tenemos más de 500. Entonces ahí es como que ese tema siempre con el maestro Eduardo Gómez siempre hace de muchos aspectos este análisis, ¿no? De todo lo que había antes y cómo esa transformación de la bahía se ha dado a tal grado, ¿no? Otra pregunta que tengo por aquí en Facebook dice, ¿existe algún atlas nacional de todos estos lugares que menciona por las costas, el interior del país? Quiero pensar que se refiere al tema de los humedales y pues bueno, sí hay. Y a ver, Jaime. Sí, sí existe. De hecho, la CONABIO, que es la Comisión Nacional para Uso y Conocimiento de la Biodiversidad en México, tiene atlas, tiene mapas, de hecho, tiene mapas interactivos en la página web, donde puedes darle clic y te aparecen la mayoría de los humedales en México. Me refiero a la mayoría porque hay algunos muy pequeños de 10 hectáreas que son humedales, pero que no aparecen, porque hicieron todo ese censo a través de un sistema de satélite. Entonces, no les daba la superficie, ¿no? Entonces, hay más, pero sí existen esos planos, esos mapas de distribución de humedales.
Y bueno, también aclararle que no solamente hay humedales en las costas, sino que también hay humedales internos, hay muchos en las ciudades y también dan esta salud y equilibrio a los ecosistemas que estén en esas zonas. La laguna de Bueno, Santa María del Oro es un por humedal. ejemplo, entonces, bueno, vamos a ver aquí. ¿Hay alguien en la reunión de Zoom que quiera dar alguna otra intervención? ¿O quiere que le abra su micrófono para que pueda Jaime escucharlo? A ver, ¿alguien quiere levantar la mano? Ahorita dice Claudia Lovera, muy interesante. Bueno, vamos a ver si alguien más acá. Tenemos aquí otras. Ok. Exactamente, con lo de cocodrilo. Me están preguntando por el tema de jaguar. ¿Tienes en el Estero El Salado monitoreo para jaguar? En el estero del Salado no tenemos jaguares. Ah, Es un estero muy pequeño que no tiene conectividad con la montaña, sin embargo son alrededor de casi 20 kilómetros de zona urbana. Entonces, sí puede llegar un jaguar en la parte más hacia el sur de la ciudad, la zona que colinda la zona urbana con la zona de montaña, sí ha habido presencia de jaguares. Pero en el estero del Salado, a través de esos arroyos que conectan con la montaña, únicamente hemos identificado la presencia de jaguarundi. Entonces, es un gato pequeño, es lo único que hemos encontrado de felinos. Pues bueno, por ser un estero urbano, muchos gatos alrededor del estero. Entonces, ese es otro de nuestros retos. También hay que los habitantes nos ayuden a mantener a sus mascotas dentro de casa. sí, el gato se vuelve un problema, el gato casero, porque es el principal depredador para las aves, principalmente las aves migratorias. No sé si les encanta o saben que no son de aquí, pero el mes pasado tuvimos una charla, quien a alguien le interese con el tema de aves, con Mark Starhouse, y él nos decía que, bueno, parte de los principales depredadores actuales son estos gatos caseros que se comen a las aves migratorias. Entonces, como qué miedo. A ver, Nina Méndez dice, ella está haciendo un comentario, dice, las personas han rellenado con basura y escombro gran cantidad de las lagunas para asentarse. Los gobiernos, aunque se les exige, han sido ellos mismos los que ingresan camiones para rellenar las lagunas. Ese tema de, híjole, ya no sabemos si la política pública. Volvemos al tema del desconocimiento, Jaime, no sé cómo tú lo ves. Si estamos hablando que tenemos una cultura, una mala cultura en la apropiación o en el tema del conocimiento sobre nuestros espacios, claro que eso también recae en nuestros políticos. Son parte de esta sociedad y hay ciertas acciones que se hacen que ya no sabes si de veras lo hacen porque no lo comprenden o ya nada más quieren molestar al prójimo. A ver. Sí, afortunadamente tenemos una ley federal de responsabilidad ambiental, el Código Penal Federal, que establece el relleno de humedales como un delito federal. Entonces, lo que hay que hacer, y yo siempre he dicho, si la autoridad está haciendo las cosas mal, hay que hacérselo saber, hay que presentar la denuncia oficialmente ante la Profepa y ante la PGR o la PGJ, para que inicien los procedimientos de investigación y ellos están obligados a darle seguimiento. Puede ser de manera anónima la denuncia para quien resulte responsable y presentar la evidencia que se tenga y que ellos hagan las averiguaciones. Y en caso de que la autoridad esté involucrada, también tiene una responsabilidad porque la omisión también es un delito. Y la omisión está estipulada en ese código y en esa ley federal de responsabilidad ambiental. Entonces, si alguno conocemos, incluso si conocemos que estamos rellenando y no denunciamos, también somos copartícipes. Parte de ese asunto es no solamente hay que ser observadores, sino que hay que hacer la parte que nos toca. Si vamos a ser un ciudadano responsable, hay que hacerlo completamente. Hay mucha gente que le tiene miedo a emitir denuncias, pero de otra manera no se puede dar el dato. Muchas veces pensamos, es que Profepa no tiene personal, ¿quién va a venir? Lo que sea, se necesita un antecedente de que está sucediendo para poder dar inicio a lo que se tenga que dar, sino de otra manera, pues no vamos a llegar nunca a generar esta conciencia completa de la ciudadanía integrada en estos espacios, ¿no? Preguntan que cuándo va a estar terminada la remodelación del ingreso al estero.
Me pregunto lo mismo, todos los días, todos los días. ¿Ya tiene tiempo? Hasta el día de ayer por la mañana yo tenía entendido, la empresa oficialmente me había dicho que el día 5 de junio, hoy. Yo, con la experiencia que tengo en las obras, dije va a ser hasta finales de julio. Y ayer llegué y pregunté a la empresa y no, nos vamos a ir hasta agosto, probablemente septiembre. Va Bueno, muy hasta lento. diciembre ya lo vamos a dejar. Porque... Sí, pues ya lo que queremos es que terminen la parte que nos permite operar a nosotros. Ya el resto que se tarde más tiempo, ¿no? Pero sí, sí nosotros hemos estado desde un principio alargando los plazos porque estábamos verificando que se hicieran las cosas bien. La empresa quería entrar, quería hacer las cosas todo rápido y yo, no, dame tu permiso. No, pues es que lo tienen en Guadalajara. Bueno, ya que lo tengas aquí, hablamos. Oye, es que esto ya voy a empezar a mover árboles. A ver, dame tu plan de manejo. No, pero es que ya me autorizaron, sí, pero dámelo. O sea, hasta que yo no tenía todas las cosas en físico, todas las autorizaciones, ok, hay que empezar. Pero una cosa es que tengas el permiso, pero tu permiso está condicionado. ¿A qué? A estas 50 observaciones. Y yo te voy a estar revisando todas todos los días y te aconsejo que tengas un tercero responsable contratado por ti para que te haga esas observaciones porque yo también lo voy a estar revisando a él. Entonces, justo por eso nos hemos alargado un poco más los tiempos, pero prefiero tardarme un poco más y que se hagan las cosas bien. Perfecto, Jaime, eso es lo mejor. Aquí también vuelve a preguntar Claudia Lovera, en estas campañas que generaron mucha basura, ¿cómo se les puede demandar? Ándale, ándale, Jaime. A ver. Bueno, dijimos que vamos a contestar lo que podamos contestar. Un poco Sí, sí, yo supongo que si fueron en espacios públicos, el responsable es el municipio de mantener limpios los lugares. Si fue en un espacio privado, el responsable es el propietario del inmueble o del terreno. Y ahora sí que la autoridad tiene que solicitarle al propietario del terreno que haga la limpieza muy bien. Y pues de modo, si no se lo cobró o no hizo tratos con el del partido que haya sido, pues espero que en las próximas campañas sí lo haga, que cotice la limpieza del sitio. En Sí. algunos casos, algunas veces, días después de la elección, hay como una comitiva de estos partidos que empieza a recoger ciertos toldos. No es como lo que siempre sucede, ojalá que lo vuelvan a intentar, pero también hay gente que está haciendo temas de reutilización de estas lonas, que a veces sí ellos, por ejemplo, las busca para hacer una techumbre, un tejabán. Hay gente que empieza a reutilizar porque suelen ser materiales como muy resistentes, pero hay otros como todo lo de papel que con cualquier gotita de humedad pues ya se nos hizo todo un caos, ¿no? Entonces, pues bueno. A ver, pues ya, creo que acabamos con con las preguntas de Facebook, con las preguntas de aquí de Zoom. Y pues bueno, Jaime, un mensaje final para ya darle cierre a esta conversación. Sí, pues el mensaje es en general para toda la población, tenga o no un humedal cercano a su casa. Siempre, aunque no nos demos cuenta, formamos parte de una cuenca, formamos parte de una microcuenca, y es decir, de un embudo pequeño que está dentro de un embudo grande. Todo lo que hagamos desde nuestra casa va a repercutir en el ambiente y va a repercutir en los organismos que se encuentran en ese ambiente y sin duda en nuestra salud. Todo lo que hagamos en perjuicio del medio ambiente lo estamos haciendo directamente en perjuicio de nuestra salud, porque ya lo dije, creo que durante toda la plática, todo lo que está en los humedales es alimento y es alimento que llega a nuestras casas. Todas las plásticos, las bolsas que tiremos a la calle, que no le hagamos una buena disposición, se va a convertir en microplásticos. Y esos microplásticos, por la lluvia o por el viento, van a terminar en el humedal. No lo vamos a ver, pero lo vamos a tener dentro de nuestro organismo. Entonces, lo mejor, si queremos vivir en un ambiente sano, ya no me refiero a restaurar, rehabilitar o conservar. Si queremos tener una salud como personas, debemos vivir en un ecosistema sano y es responsabilidad de todos nosotros mantenerlo libre de residuos de cualquier tipo. Y recordemos a todas nuestras audiencias, a todos los que nos escuchan, que esta casa es nuestro hogar,
y es el único que tenemos. Entonces, se podrán explorar en 1000 planetas, pero ahorita es el único que tenemos y por favor tenemos que cuidarlo. Bueno, muchísimas gracias a todos los que participaron desde Zoom y todos los que se unieron con nosotros en Facebook. Vamos a estarle dando mucha retroalimentación y además vamos a continuar en repeticiones con la charla de Jaime. Vamos a estar dando avisos para dónde se pueden bajar esa información y además pues su contacto para cualquier duda y cualquier queja de algún vecino que se sienta ofendido con los comentarios que acaba de dar Jaime. Ay, ¿no es cierto? Pero bueno, muchísimas gracias. Por favor, repensemos todas nuestras acciones, todo lo que hacemos desde nuestra casa. A veces pensamos que estando encerraditos en nuestra casa no tenemos ninguna afectación hacia el ambiente, pero lo hacemos. Entonces, muchísimas gracias a todos, a todas, y pues bueno, sigan participando de estas conversaciones durante todo el mes, que vamos a estar hablando del tema de medio ambiente desde diferentes perspectivas. Entonces, muchísimas gracias, y Jaime, gracias por acompañarnos en estas conversaciones. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Y feliz Día Mundial del Medio Ambiente. Así es.